Cuéntenos, ¿qué han descubierto en estas investigaciones que se hacen sobre los defensores y los padecimientos, si le podemos llamar así, por el acoso que hay tanto de los gobiernos como de organismos que pretenden sobre todo desarrollar proyectos hidroeléctricos y proyectos que van en detrimento de los recursos naturales? Bueno, lamentablemente la región de las Américas en su conjunto está atravesando por una grave regresión en materia de derechos humanos y son precisamente los defensores y las defensoras de los derechos humanos quienes están enfrentando la peor situación, dado el nivel de violencia, los ataques, el hostigamiento, la estigmatización del trabajo que hacen, la criminalización, es decir, el uso indebido del propio sistema de justicia para acallar sus voces. Lamentablemente esto va en paralelo en un contexto de violencia generalizada, particularmente en países en Centroamérica, en México, donde los índices de homicidio cada día están incrementando, donde las políticas de seguridad, lo que le llaman seguridad ciudadana, son cada día más militarizadas y eso está generando condiciones de mayor hostigamiento y violencia para los defensores y las defensoras de los derechos humanos y particularmente aquellos grupos, aquellas comunidades de defensores y defensoras que están luchando por la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. ¿Y por qué particularmente? Bueno, porque no solo están atentando contra los intereses políticos de los estados, sino también contra los intereses económicos de empresas nacionales y multinacionales que intentando enriquecerse en beneficio de unos cuantos en contra de las mayorías, pues terminan siendo amenazadas por estos defensores y estas defensoras que están reclamando justicia y que están reclamando que se protejan los recursos naturales que son vitales para el ejercicio de los derechos humanos de todas y todos. En Honduras, el homicidio en contra de defensoras y defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente va en incremento. Hace 6 meses, la lamentable muerte de nuestra querida y muy reconocida defensora de los derechos humanos y líder lenca, Berta Cáceres, parecía que podía poner fin a esta atroz situación que están enfrentando los defensoras y los defensores y lamentablemente no es así. Aún continuamos recibiendo información, hemos documentado casos de acoso, hostigamiento, de otros homicidios perpetuados en contra de líderes comunitarios. Los números siguen siendo parciales, nosotros pasamos información en reconocidas organizaciones como Global Witness y otras organizaciones de la sociedad civil hondureñas que llevan un registro de las muertes de defensores y defensoras, pero sabemos que son parciales porque las autoridades no están poniendo ningún esfuerzo por realmente entender lo que les está sucediendo a los defensores y a las defensoras. No hay información de homicidios desagregada que nos permita identificar los casos de defensoras y defensores y líderes que han sido asesinados precisamente en virtud del oficio de defender derechos. Las autoridades de alguna manera y negligentemente niegan que la situación sea tan grave y tan crítica y eso pues está poniendo en riesgo a comunidades enteras de defensores y defensores de derechos humanos. Hoy escuchamos testimonios, por ejemplo, de la compañera La Luz de Guatemala, lo mismo que Felipe Benítez de La Paz, aquí en Honduras, que siguen siendo hostigados incluso ahora hasta por la Iglesia Católica, jugando papeles de defensores de empresarios y del gobierno. Sí, efectivamente, el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización a través del uso de la justicia, pero también la criminalización social son características, son elementos que tienen que enfrentar al día a día los defensores y las defensoras y particularmente aquellos que representan y que son parte de comunidades de pueblos indígenas, comunidades rurales, comunidades que han sido marginalizadas y vulneradas de sus derechos. Su lucha atenta contra los intereses económicos, sin duda alguna, los intereses económicos de las minorías que están abusando de las mayorías precisamente para enriquecerse. Los pueblos indígenas, las comunidades rurales no están en contra del desarrollo como no se ha querido hacer creer a la mayoría de las sociedades.
Los pueblos indígenas están a favor del desarrollo, pero un desarrollo integral, un desarrollo que respete sus territorios, que respete los recursos naturales, que permita que nuestra casa común, como ellos le llaman al planeta, pueda ser sostenible y sustentable por décadas por venir, garantizando los derechos de futuras generaciones. Los pueblos indígenas, las comunidades rurales no están siendo partícipes de estos proyectos de desarrollo, no les permiten ejecutar ni generar ideas para estos proyectos de desarrollo. Así es que los denominados proyectos de desarrollo de las industrias extractivas, de las industrias que pretenden privatizar las semillas y los productos agrícolas, solo son proyectos que desarrollan su riqueza, pero no desarrollan a las comunidades. Y en ese sentido, la lucha por la defensa de la tierra y el territorio termina siendo una lucha peligrosa, precisamente porque atenta contra los intereses económicos de las minorías. Así es que los estados tienen una responsabilidad y una obligación no solo de proteger y promover la defensa de derechos humanos, sino también de proteger a quienes están promoviendo esa defensa. Tienen la obligación de hacer que los actores no estatales, incluidas las empresas nacionales y multinacionales, rindan cuentas. Tienen que establecer mecanismos claros de participación activa para que las comunidades afectadas sean consultadas previamente e informadamente y su decisión sea tomada en cuenta para otorgar o no concesiones a estas empresas. Lamentablemente, hoy todo ocurre al revés. Las concesiones se dan día a día sin contar con la participación de las comunidades que están siendo afectadas. La distribución de los recursos naturales se empieza a limitar solo para beneficiar a estas empresas. El agua, que es un recurso que tiene que ser para todos y que es vital para nuestra vida, termina siendo limitada y luego privatizada. Así es que terminamos pagando por los recursos que antes tenían las comunidades libremente, terminamos pagando un precio muy alto, muchas veces no solo monetario, sino también a nivel de la vida de estas defensores y defensoras. Estos informes y estos trabajos de investigación que hacen ustedes como Amnistía Internacional, ¿cómo le ayudan a estos pueblos a que sus derechos sean respetados? Bueno, muchos conocen la labor de Amnistía Internacional de documentar, de investigar graves violaciones a los derechos humanos, pero lo que poco se conoce de Amnistía es que en realidad también somos un movimiento de personas, somos un movimiento de 7 millones de personas alrededor del mundo que en solidaridad acompañamos las luchas de otras organizaciones hermanas y movimientos hermanos. Acompañamos las luchas a través de la presión en diferentes partes del mundo para que los estados se hagan rendir cuentas los unos a los otros. Acompañamos la visibilización de las situaciones que enfrentan nuestras organizaciones hermanas. Acompañamos su lucha. Fungimos, cuando así no lo permiten, como voceros de su lucha, servimos como una plataforma a través de nuestras campañas. Movilizamos a la gente, permitimos que la gente se eduque sobre derechos humanos y que además entienda la labor fundamental que juegan los defensores y las defensoras en la construcción de nuestras democracias y nuestras ciudadanías. Así es que Amnistía Internacional se ha comprometido a un largo plazo para acompañar a los defensores y a las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Continuaremos nuestra labor de incidencia con los estados, seguiremos recomendando e intentando implementar programas que busquen proteger y defender a los defensores y a las defensoras, y continuaremos sin ninguna duda dando a la luz pública las atrocidades por las que hoy día se están enfrentando estos defensores y defensoras.